Ahora los quiero invitar a que hagamos una pequeña oración para poder abrir la palabra de Dios. Querido Señor, nuevamente te agradecemos. Nuevamente, Señor, invocamos tu presencia aquí, aunque sabemos que no te has ido, Señor, pero que nuestra mente ahora pueda enfocarse en tu mensaje, Señor, en tu palabra. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que en el marco de lo que la Iglesia viene desarrollando hace unos años, el llamado Rompiendo el Silencio, hace unos sábados atrás, la doctora Karina Esberco compartió con nosotros el tema sobre el suicidio, porque este año esa es la temática, no quiero morir. ¿Sí? El suicidio, que es un flagelo que no solamente nos ataca a nuestro mundo en general, sino a nuestra iglesia. Somos parte de este mundo, las problemáticas que los demás tienen también las tenemos nosotros, así que esta es una realidad que nos convoca, ¿sí? Y desde la iglesia queremos tratar de enseñar y concientizar acerca de esta realidad, que está muy cerca, está dentro de nuestra iglesia. Y creo que aún nos falta que seamos conscientes de que esto es así. Es como que tenemos miedo de aceptar algunas realidades, ¿no es cierto? La depresión, la ansiedad, como parte de la vida de un cristiano o problemas que como cristianos podemos llegar a vivenciar. No son ajenos a nosotros, vivimos en este mundo y no son ajenos a nosotros. Y mientras antes nos confrontemos y enfrentemos esa realidad, más efectivo va a ser lo que hagamos. Ya no podemos fingir que esto está frente a nosotros, delante de nosotros. Es más, hasta irónico puede parecer que unos días antes de este 25 de agosto, donde se hizo esta campaña de Rompiendo el Silencio, que no es un día, se lanza un día, pero la tenemos que hacer en todo momento, la prevención la tenemos que hacer en todo momento. Alguien querido para nosotros como familia tomaba la decisión de suicidarse, de terminar con su vida. Irina, una joven médica que nos había acompañado en la actividad misionera que hacíamos como grupo misionero en la universidad. Mi esposo me trae esta noticia unos días antes del Rompiendo el Silencio. No sabemos la razón, no conocemos los motivos, pero ella decidió terminar con su vida. Fue muy doloroso, siempre que suceden estas cosas uno no entiende nada, ¿no es cierto? Los que han vivido de cerca situaciones así, Irina no es la única, me vienen a la mente lamentablemente muchos nombres de personas cercanas, conocidas, que han tomado esta lamentable decisión. Es por eso que les decía, no podemos estar ajenos a esto. Cuando ocultamos o cuando tratamos de que parezca que no pasa nada, difícilmente la situación se pueda sanar. Hay un dicho que dice, cuenta tus heridas y ellas se sanarán. O una canción, no sé, por algún lado lo escuché. Si mostramos las heridas, es la única manera que alguien diga, esto se cura de esta manera. Pero si las mantenemos tapadas, probablemente la falta de aire, no llega el sol, y esa herida se profundiza y después no tiene cura. Gracias a Dios, a pesar de toda esta realidad que vivimos en nuestra iglesia también, hay una diferencia, y es que nosotros podemos contar con Cristo para ello. Quiero invitarlos a que busquemos Juan 10:10. Para saber qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. Nos dice muchas cosas, la verdad que
empezamos a buscar y es interminable las promesas del Señor en su palabra, pero quiero compartir con ustedes esta hoy. ¿Alguien la puede leer, por favor? Juan 10:10. Manu. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Para qué dice el Señor que vino? Para que tengamos vida. Vida. Un niño nace, tiene vida. ¿Esa es la vida que el Señor pretende que tengamos? No, allí dice vida abundante, ¿sí? Y no es que vas a tener más vida que los demás, pero la abundancia, ¿sí?, que viene de un corazón que está confiado en Dios. La abundancia que viene de un corazón que ha aprendido que a los pies del Señor todas las luchas se pueden superar. Quiero contarles la historia, que ya la conocen, pero en la Biblia tenemos varias historias que tienen que ver con el suicidio. Creo que conocemos la historia de Judas, ¿no es cierto? La historia de Sansón. Hay otros personajes del Antiguo Testamento que también cometieron suicidio, terminaron con su vida. Pero quiero ir a la historia de Esther. Allí en su libro de Esther no vamos a leer muchos pasajes porque creo que la mayoría conocemos la historia. Esther, una chica huérfana, ¿sí?, había quedado sin su mamá, sin su papá. La Biblia no va mucho más atrás de eso, simplemente dice que ella no tenía papá ni mamá, así que su primo, Mardoqueo, la adopta. Podemos imaginarnos la vida de una chica sin papá y sin mamá en esa época, ¿sí? Probablemente mirada con ojos acusadores, juzgadores, ¿no es cierto? Pobrecita, pobre huérfana, ¿qué va a hacer de su vida? No tiene padre, no tiene madre, no tiene una madre que le enseñe las cosas de mujeres. ¿Con quién se va a casar? ¿Quién va a querer casarse con alguien que no sabe hacer las cosas de las mujeres, tan importantes en aquella época, ¿no es cierto? Vivía con su primo, decíamos, y de alguna manera Esther estaba destinada al fracaso debido a su condición. Condiciones negativas y quizá, no sabemos, pensando en su futuro, tal vez Esther consideró en algún momento, ¿para qué vivir? Tengamos en cuenta esto, es muy importante y Karina lo mencionó en la charla. La mayoría de las personas que buscan el suicidio no es que quieren morir, sino que quieren poner fin a esas angustias que son insoportables, ¿sí? No es el deseo la muerte, el deseo es ya no tener que enfrentar esas angustias tan grandes, esos momentos tan difíciles que no logran verle salida, no logran verle escape. El único escape es ya no estar más. Y no es ser valiente, pero tampoco es ser cobarde. Es una decisión que toma alguien que en su mente en ese momento no tiene claridad para poder ver las cosas. Pero es importante aquí, y antes de volver a la historia de Esther, algo que he escuchado mucho y que podemos tender a hacer, que es el juicio. ¿Sí? ¿Han escuchado de alguna persona cristiana que se ha suicidado y que decimos, se perdió la salvación? Qué pena, no va a ser salvo. ¿Dónde dice eso? La palabra de Dios no lo dice. La profeta de Dios tampoco lo dice. Lo único que ella dice es que el juicio corresponde al Hijo de Dios
Él es el que juzgará al mundo. Nosotros no podemos, y quizá haya en nosotros esa idea, esté instalada esa idea que la persona que toma una decisión así no se va a salvar. No lo sabemos. ¿Quién conoce la mente? ¿Quién conoce los pensamientos más profundos de las personas? Solamente Dios. Y entonces Él es el único que tiene derecho a decidir, a juzgar. Hay otra cita de Elena de White que dice, puesto que no puede discernir el motivo, que usted no lo puede discernir, es incapaz de juzgar a otro. Al criticarlo, está pasando sentencia contra sí mismo, porque muestra usted que es un participante con Satanás, el acusador de los hermanos. Aquí se refiere a todo juicio que emitimos con respecto a los demás. Vemos algo, ya estamos sacando conclusiones. Este juicio le corresponde solamente al Señor. Y fíjense qué terrible que es. Cuando emitimos un juicio, estamos participando junto con Satanás. Nos estamos condenando a nosotros mismos al juzgar. Y más con una cuestión tan delicada como es el suicidio, el juicio le corresponde al Señor. No emitamos opiniones con respecto a esto porque no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Y entonces Esther, decíamos, esa chica huérfana, contra toda probabilidad, el rey un día se enoja, se molesta con la reina, decide sacarla a Vasti y entonces ahora no se quedó sin reina. La sugerencia busca doncellas entre el pueblo, un concurso que se presente, las busques en realidad, no era que se tenían que presentar, las tenían que buscar. Y entonces entre ellas, prepárenlas y vas a elegir entre ellas reina. Entre esas doncellas va Esther. No sé si Esther alguna vez soñó que de huérfana pasaría a ser reina. Pero bueno, Dios dirigió su vida, tenía un plan especial para ella y de esa manera llegó a ser elegida como reina. El rey, dice la Biblia, que cayó en simpatía a todos los que estaban con ella. A Hegai, quien cuidaba de ella, quien le aconsejaba, y luego delante del rey. Evidentemente había algo en Esther que las demás no tenían, y yo me animo a decir que era la comunión con Dios, el conocimiento de Dios que ella tenía, que la hacía brillar de una manera distinta. Y en el reino de Dios, como vemos en la historia de Esther, todo puede cambiar. Para Dios no hay imposible. A veces repetimos eso, ¿no? Como que para Dios no hay nada imposible y lo agarramos como muletilla, pero no sé si realmente creemos que esto es así. Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia de que las cosas pueden cambiar de repente. Moisés, por ejemplo, ¿a qué estaba destinado Moisés? A morir, ¿sí? Todos los niños eran sacados de sus madres, muertos. Moisés fue preservado, llegó a ser príncipe. La historia de Daniel, esclavo, de José, esclavo, vendido por sus propios hermanos, sin padre, sin hermanos, solo un pobre esclavo que terminó siendo gobernador de Egipto. La historia de Daniel. En fin, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero yo creo que también podemos pensar en nosotros y quizá ver en nosotros mismos o a nuestro alrededor ejemplos de a lo que estábamos destinados, por nuestro entorno, por nuestra familia, por las condiciones en las cuales crecimos, por las condiciones en las cuales se dieron las cosas en nuestra vida. Quizás estábamos destinados a otra cosa, al fracaso tal vez. Pero el Señor, en su amor y en su misericordia, no se quiere conformar con eso. ¿Qué leímos recién? Él quiere que tengamos vida y vida abundante. En los planes del Señor, Dios tiene sueños para nosotros que nosotros ni imaginamos. Con el Señor podemos atrevernos a soñar lo inimaginable, porque si estamos haciendo su voluntad, Él va a cumplir esos sueños en nosotros.
aquí es importante que creamos. Quiero invitarlos a que busquemos en la palabra de Dios Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Si alguien lo tiene y lo puede leer. ¿Sí? Hebreos 11:27. Fuerte. ¿Quién lo puede leer? Sí. Amén. Quiero destacar esta última parte. ¿Cómo se sostuvo? ¿Cómo sostuvo su fe? ¿Cómo se sostuvo en la lucha? Dice allí, como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Dios. ¿Sí? La fe es eso. La fe es ver lo que no se ve. Porque a través de las promesas de Dios, Dios dice, estoy contigo todos los días. No te desampararé ni te dejaré. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y así cientos de promesas. Ese invisible, que todavía no lo podemos ver, pero ya lo vamos a ver, nos promete que va a estar con nosotros y que va a cumplir en nosotros sus sueños. Nos va a sorprender muchas veces. Por eso el título, El Dios que nos sorprende. Nos va a sorprender muchas veces por los caminos que va a abrir y que va a cerrar delante de nosotros para cumplir su sueño en nuestras vidas. Pero el secreto está allí, en sostenerse como viendo lo que no se ve, ¿cómo no? Confiando en las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero es indispensable, condición indispensable, creer. Yo creo que Esther no entendía nada de lo que le estaba pasando. Era un sueño para ella estar allí. Y al mismo tiempo preguntarse, ¿y para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito? ¿Ser una reina de un reino pagano? Pero ella confiaba en Dios, creía en que Dios la había llevado allí por uno o varios motivos, pero todavía no había descubierto cuáles. Saben que también en medio de esta fe y de este ejercitar esa fe y esa creencia, es muy importante que no olvidemos que no podemos solos, que necesitamos ayuda. Más, volviendo al tema del deseo quizá de terminar con la vida, de no ver salida para nuestra situación, es necesario la ayuda. Es necesario la ayuda de los demás, es necesario la ayuda, obviamente, de Dios, pero solos no vamos a poder. Esther tenía a su consejero, a Hegai, tenía a Mardoqueo que se la pasaba todo el día en el patio, cuidando la entrada, pero también cuidando y enterándose qué le pasa a Esther. No la abandonó a su suerte, sino que él estaba pendiente de lo que le iba a suceder, de lo que le sucedía cada día a su prima. Es una ilusión, quizá, pensar que no necesitamos ayuda, que nosotros podemos hacerlo todo. Y en una persona que está pasando por un momento tan difícil como es alguien que no ve salida a sus problemas, más importante aún es la ayuda. Pedir ayuda no es vergonzoso. Pedir ayuda es reconocer que no puedo. Yo no soy Dios. Yo cuando pido ayuda no me convierto en alguien débil. Cuando pido ayuda estoy mostrando mi herida para poder ser sanada. Y en medio de tanto egoísmo hoy, ¿no es cierto que cada uno vive para sí? Es importante que nosotros también nos demos cuenta cuando el de al lado está pasando por alguna situación y podamos acercarnos y brindar una oración, una ayuda, puedo hacer algo por vos, una llamada, un mensaje, porque ese es el corazón, eso es lo que nos sostiene a nosotros como iglesia. El poder estar
pendientes y ayudarnos unos a otros, si no de otra manera no hacemos diferencia con el mundo. El otro día hablaba con alguien que me comentaba cuando las personas, que es muy común acá en Buenos Aires, cuando van a doblar que no ponen guiñe, como que hay que adivinar qué es lo que van a hacer, si frenan, si paran, no ponen baliza, es como que es sorpresa, ¿no?, lo que van a hacer. Y entonces yo le decía, es como que no piensan que los demás tienen que saber lo que ellos van a hacer y es como el centro del mundo. Y me dice esta persona que era evidentemente algún profesional de la salud, me dice, hay dos características de los niños, me dice, el yo quiero y el no puedo esperar. ¿Te dice algo? Somos así, como niños, egoístas, inmaduros. Y creemos que todos tienen que estar pendientes de lo que nos pasa a nosotros y a la vez no logramos ver a nuestro alrededor. Pero con el Señor en nuestros corazones, con la comunión con Él cada día, ese egoísmo tiene que ser enterrado. Y es una lucha, hermanos. Yo creo que el orgullo y el egoísmo en nosotros es una lucha de todos, en mayor o menor medida, para poder atender la necesidad del que está al lado. Esther entonces, volviendo a su historia, es reina, pero ese reinado no la privó de problemas. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó allí en Esther 3? ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, sin buscar en la Biblia, si se acuerdan. Uh-huh. Exacto, porque antes de eso, justamente, gracias Graciela, en Esther 3 se presenta el plan de uno de los gobernantes, ¿no es cierto?, la mano derecha del rey, de Amán, para eliminar al pueblo de Dios. ¿Sí? Señor, acá hay un pueblo que no te da tributo, no te sirve, molesta, dame permiso y los elimino. Y el rey dijo, bueno, tomá, le dio el anillo con el que al ser sellado ese edicto no podía ser revocado. Y entonces el pueblo de Esther debía ser eliminado. Cuando Mardoqueo se entera de esto, se pone de luto, se echa, como hacían antes, ¿no es cierto? Echaban ceniza sobre sí, con ropas ásperas. Y entonces allí en medio de ese luto Esther lo ve y manda a preguntar qué le pasa, por qué está haciendo luto, qué sucede. Cuando le informan que su pueblo iba a ser eliminado. Quiero que leamos, si me acompañan, a Esther 4, del 12 al 14. Quiero destacar algo allí. Dijimos Esther 4, del 12 al 14, lo leo. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre, es decir, yo también, perecerán. Y este es el texto que quiero destacar. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Mi traducción es la Nueva Versión Internacional, por eso puede variar la de ustedes, pero en otras palabras dice lo mismo. Esther estaba en peligro de muerte, así, Esther, todo su pueblo, destinados a morir. Mardoqueo entonces allí le recuerda, Dios te puso ahí, a lo mejor estás ahí para salvar a tu pueblo. Si no lo haces vos, alguien más lo va a hacer, pero no te vas a salvar, vos también vas a morir. Allí viene todo la preparación de Esther mediante ayuno y oración para presentarse frente al rey.
quien se presentara frente al rey sin su permiso podía ser ejecutado, si el rey no extendía su cetro y ofrecía misericordia. Eso lo pueden leer en el libro de Esther, un libro precioso. Y valientemente y con la ayuda del Señor, Esther se presenta, y lo que era día de luto, porque había un día declarado, ¿sí? Un día declarado para la aniquilación del pueblo de Dios y para la aniquilación de Esther. Ese día Dios, a través de Esther, extendió su misericordia a su pueblo y el día de luto se transformó en día de fiesta. Es el Purim, que hoy celebra la comunidad judía. El Purim es el día de la liberación de la mano del rey, de la mano de Amán, en realidad, de destrucción. Aún se celebra en el mes de marzo, si no tengo exactamente la fecha, que es una fecha que varía, pero es en el mes de marzo, el día del Purim. En ese día, como dice la Biblia, en Esther 9, el pueblo se regalan cosas unos a otros y se hace una fiesta y se le da, se hace caridad con los más necesitados. De esa manera el pueblo celebra y recuerda esta historia real que está en la palabra de Dios. La historia de la liberación del pueblo a través de alguien que estaba destinado al fracaso y que el Señor usó sorpresivamente para liberar a su pueblo. Quiero compartir con ustedes una historia, es la historia de Jimena, es una historia de ahora. Yo personalmente no la conozco a Jimena, sí conozco a su hermano, compartimos los años de universidad con él, aunque estudiamos distintas carreras. Y Jimena tiene una historia difícil. Los papás separados, una condición económica muy pobre. Jimena se queda viviendo con su papá y sus hermanos, eran 4 hermanos, aparte de ella. Y en el año, precisamente, en el año 1996, el 4 de junio para ser más precisos, Jimena estaba en la escuela, tenía 11 años y su hermano la va a buscar para que cuando salga no vaya a su casa, se la lleva a la casa de su otra hermana mayor. Ella pregunta, ¿por qué? No, porque en casa hay demasiada gente, te vas a quedar acá un tiempo. Ella no entiende qué es lo que pasa, se va a la casa de otra hermana, de la otra hermana para preguntar, nadie le quiere decir nada, pero encontró a su hermana llorando. Entonces escapa y va corriendo a su casa. Y en su casa encuentra a la policía, a la ambulancia y cierto, mucha gente. Su papá había decidido terminar con su vida mientras ellos estaban en la escuela. Su hermano mayor le explica a Jimena la situación, 11 años. Entonces, Jimena pasa a vivir con la mamá, pero su mamá era depresiva y bipolar. Así que vivir con su mamá era un caos, porque ella no estaba acostumbrada a vivir con su mamá, desde los 4 años que vivía con su papá. Así que eran constantes peleas, imagínense, ¿no es cierto? Y una persona con este diagnóstico, fue posterior el diagnóstico, ella no estaba siendo tratada. Así que cuenta Jimena que la mamá tuvo varios intentos, de diversas maneras, de todas las maneras que te puedas imaginar, contaba ella, intentó quitarse la vida a mi mamá también. Para liberarse de ese caos, uno de los hermanos de Jimena decide llevársela a la universidad para que ella pueda hacer su carrera universitaria y ella dice de alguna manera sacarme de ese ambiente tan terrible. Y allí Jimena comienza su carrera. Ella estudió la licenciatura en teología. Quería ser instructora bíblica, así que su novio en ese momento también estaba estudiando la misma carrera, en el 3er año, haciendo su campaña. A Jimena le llega la noticia de que su novio también se había quitado la vida. Van 3. Jimena cuenta que ella jamás se le cruzó por la mente quitarse la vida. Sí,
mucho no entiendo en su cabeza, ¿no es cierto? Muchas cuestiones, muchas preguntas, muchos porqués, pero no abandonó su fe en el Señor. Hay un texto que ella cita y que la sostiene, porque además hace más o menos unos 3 años, un primo de ella también se suicida. Alguien muy cercano, como un hermano para ella. Y el texto que Jimena cita está en Génesis 28:15. Una de las promesas que la sostuvieron y la sostienen. Génesis 28:15, si me permiten leerlo, dice: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Precioso texto. Precioso texto que nos puede sostener en esos momentos difíciles, ¿no es cierto? No te abandono, estoy aquí, voy a cumplir tu promesa y no te voy a dejar. Hasta que cumpla mi promesa en vos. Tan grande es el amor del Señor por nosotros que nada de lo que hagamos nos puede apartar de Él. El Señor no se aparta de nosotros cuando nos equivocamos, cuando fracasamos. Es cuando más está ahí. Y esas promesas en la palabra de Dios fueron las que sostuvieron a Jimena, que ahora, además de licenciada en teología, tiene un magíster en mediación. Está casada y trabaja en uno de nuestros colegios, aquí en Buenos Aires. Y ella obviamente dice: no salí de esto sola, necesité ayuda profesional para poder salir adelante con todo esto. Y no perder de vista que yo tenía metas y el Señor tenía metas para mí. Que además tengo que aceptar mi realidad, no la puedo cambiar. Muchas veces no podemos cambiar la realidad en la cual estamos o la que traemos, pero sí podemos cambiar de aquí en más. Todo lo que esté a nuestro alcance puede ser cambiado. Y pensar también que los problemas no son eternos, ¿sí? No estamos aquí para la eternidad, estamos aquí de paso. El Señor promete que nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y con esto quisiera ir terminando. Con la historia de Jimena, pensando en el hecho de que el sufrimiento, aunque la persona que está con deseo de suicidarse no lo logra ver, pero pensar de que el problema o los problemas que está enfrentando no son para siempre, que en algún momento se van a terminar y que hay salida, porque la fe y la esperanza pueden sostenernos en ese camino y darnos la salida, quizá a través de alguien que se nos acerque y nos ofrezca ayuda, quizá a través de un terapeuta. La otra vez hablaba con alguien que tenía un problema de bipolaridad, y entonces me decía: le he clamado al Señor para que me sane, para que quite de mí esta enfermedad, y parece que Dios no me escucha. Y entonces le decíamos: ve la respuesta de Dios en que hay tratamiento para lo que vos tenés, ¿sí? En que no estás abandonado ¿y qué hacemos? Sino que hay un tratamiento para tu enfermedad. Ahí quizá está la respuesta de Dios. Mientras estés aquí quizá tengas que cargar con esta enfermedad, pero Dios promete la ayuda aquí y algo mejor, la sanidad en el futuro. Por eso la esperanza es fundamental para vencer en todas nuestras dificultades. La esperanza no en algo que se va, sino la esperanza en algo eterno. La esperanza en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros para salvarnos
la esperanza en todas las promesas que están en su palabra. Y por eso 1 Corintios 2:9 nos habla de eso, con lo cual Dios no quiere seguir sorprendiendo. Nos quiere sorprender con lo que tiene preparado para nosotros aquí, lo vuelvo a repetir, pero también con lo que está preparando en el cielo para nosotros. La Biblia dice un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ¿qué dice 2 Corintios 2:9? ¿Lo podemos leer? Sí, Graciela. Amén. ¿Vieron que hay una condición para poder ver todas estas cosas, escuchar todas estas cosas y presenciarlas? La condición es quienes lo aman, ¿sí? Y amamos a alguien que conocemos a Dios mediante su palabra. No es un conocimiento basado en emociones, es un conocimiento basado en una realidad, en la palabra escrita de Dios. Dios quiere sorprendernos con un camino que quizá no hayamos imaginado nunca. Quizá nuestro camino ahora puede ser oscuro, pero si le damos una oportunidad a la fe, Dios nos va a volver a sorprender. ¿Saben que mientras pensaba en esto, le decía al Señor, Señor, ayúdame, y me atrevo a pedir, ayúdanos, a que no perdamos la capacidad de sorprendernos. Porque vieron que a medida que uno va creciendo es como que, como que se transforma en cosas comunes, maravillas que hay a nuestro alrededor, maravillas que el Señor hace en nuestro favor. Que hayas tenido una infancia difícil, quizá con abuso, con lo que fuere, situación difícil, y que ahora estés en donde estás, esperando al Señor, con una promesa, compartiendo con otros, quizá preparándote para tener un título, o ya con un título, o más de un título, o sirviendo a Dios de una manera preciosa. Eso es un milagro. Y no lo vemos como algo natural. Que el Señor nos permita seguir sorprendiéndonos ante las cosas maravillosas que Él hace. Y para que el Señor nos vuelva a sorprender con cosas que no vimos, que no vamos a ver hasta que estemos frente a Él, tenemos que estar preparados. Y yo quiero terminar con una canción que nos hace recordar que la promesa del Señor es real, la promesa de hacer todo nuevo es real, que no tenemos que quedarnos aquí en medio de la tristeza y del dolor, sino que nuestra vista para sostenernos debe estar puesta, como en la galería de la fe, estar puesta allí, viendo al invisible, ¿sí? Nuestra fe se tiene que sostener en esa promesa. ¿Saben cuando los problemas nos abruman y parece que termina uno y empieza el otro y es una bola de nieve que es interminable a veces? Y cuando parece bajar, vuelve otra vez a crecer. Lo que nos debe sostener es levantar la vista y mirar y recordar y leer nuevamente las promesas del Señor para nosotros. Por eso quiero terminar con un canto. No voy a cantar yo. El canto va a estar proyectado aquí. Es un canto precioso. Quiero que presten atención a la letra, porque la promesa del Señor es para el futuro, no sabemos para cuánto, pero que seamos conscientes de que el hoy la podemos estar viviendo. Escuchemos y prestemos atención en la letra. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando
nueva luz que venga de Él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Los invito a orar. Querido Señor, gracias Padre por la esperanza que nos sostiene. Gracias Señor porque a través de tu palabra podemos poner nuestra mente en ese más allá, Señor, en ese lugar
en ese lugar en donde vas a estar y reinar en medio de nosotros. Nos vas a dar el privilegio, Señor, de elegirnos a nosotros para vivir con nosotros. Aunque no lo merecemos, Señor, pero Jesús hizo todo para que eso pueda ser una realidad. Señor, que nuestra mente pueda estar concentrada en ese momento para que las cosas de este mundo, Señor, no nos hundan. Para que las pruebas, las dificultades que tengamos que soportar aquí, Señor, podamos sobrellevarlas tomados de tu mano y con la ayuda, Señor, de nuestros hermanos. Señor, te ruego que nos bendigas, te ruego que nos acompañes a cada uno, Señor, en nuestras luchas, en nuestras debilidades, y que, Señor, realmente al mantener la vista puesta en el cielo y en tus cosas, no tengamos tiempo, Señor, de juzgar o señalar. Gracias, Señor, por que en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos para sostenernos, Señor, con esperanza, con fe. Y te ruego, Padre, que nos acompañes a cada uno a nuestras casas al volver, que tu presencia, tu Espíritu vaya con nosotros, Señor, y podamos ser de bendición también para los demás. Está especialmente, Señor, con aquellos que están pasando por pruebas muy difíciles y que, Señor, en algún momento se les ha cruzado terminar con sus vidas. Que puedan buscar la ayuda, Señor, en donde tú la proporciones. Quedamos en tus manos nuevamente, Señor, y gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús.